Bueno, continuamos con el próximo panel. Vamos a escuchar el panel sobre repensar las fronteras entre las personas, diálogo para las paces, con el doctor Mauricio Meyulán y la doctora Silvana Rabinovich, argentina ella. ¿No se escucha? El próximo panel es repensar las fronteras entre las personas, diálogo para las paces. Están acá presentes el doctor Mauricio Meyulán y la doctora Silvana Rabinovich. El doctor Mauricio es internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la UIA desde 1993, maestro en estudios humanísticos con especialización en historia, doctor en políticas públicas y administración con especialización en terrorismo, mediación y paz, tesis doctoral, valores, percepciones, concepciones y construcción de paz, un estudio de caso en un barrio de la Ciudad de México. Miembro del colectivo académico México con Paz, fue miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente. Y la doctora Silvana Rabinovich es licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Hemos estudiado en la misma facultad. Educadora superior en la Universidad Hebrea de Jerusalén, máster en Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de la Asociación Filosófica Mexicana, es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Filología de la UNAM, autora de La Biblia y el dron sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político 2013 y también escribió sobre ética y política. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Entonces, bueno, me voy ahí así. Ahí esto lo podría dejar en realidad. Tengo que bajarlo radicalmente, vos sos altísima. Bueno, es como leer en un barco esto. Bueno, ante todo gracias y bueno, nomás una aclaración. Yo me formé en filosofía y los autores en los que más me inspiro para esta presentación, ahora sí, son Manuel Levinas y Martin Buber, quien ha trabajado mucho cuestiones para la paz. Escribí algunas notas. Nos propusieron un diálogo para las paces, a fin de repensar las fronteras entre las personas. Y yo titulé esto Reflexiones heterónomas para derribar muros fronterizos. Muy brevemente voy a apuntar algunas cuestiones. Primera, acerca del diálogo. Desde la heteronomía, que no es lo contrario de la autonomía, sino el hecho de dar al otro su lugar de precedencia. Desde la heteronomía, a diferencia del uso del término en la arena política, diálogo implica que la escucha de la interpelación del otro siempre precede a la palabra propia. Dialogar es traducir, reconocer que no sabemos lo que el otro está diciendo ni viviendo, admitir que nunca podremos saberlo todo del otro, así como tampoco de nosotros mismos, y que posiblemente nunca lleguemos a comprenderlo. La ética heterónoma concibe a un sujeto que se reconoce como vulnerable y que se encuentra con el otro desde la fragilidad humana y no desde el poder, mucho menos bajo la forma de la dominación. En consecuencia, un diálogo heterónomo no se plantea en términos del campo semántico de la seguridad, sino en el horizonte de la responsabilidad por y para el otro, ya que la conciencia de la propia ignorancia de la alteridad del prójimo impide su satanización o cosificación. Martin Buber decía que es imposible odiar a un tú. Solo se puede odiar un aspecto de una persona, pero no a la totalidad de la persona. Y así planteaba el odio como la imposibilidad de decir tú.
El autor de Yo y Tú, por ejemplo, en sus escritos políticos sobre Palestina e Israel, buscó aplicar su ética dialógica de raigambre heterónoma a la política en un socialismo profético, esto es, heterónomo. Un socialismo llamado por algunos, con desdén, utópico. Si bien este se demostró mucho más factible que el realismo político del movimiento sionista, que hoy tiene a todos entrampados en una carrera pseudo-sansoniana de suicidarse con el otro. Para pensar el diálogo heterónomo basten dos ejemplos. 1. Buber escribió en 1929: me horroriza ver lo poco que conocemos al hombre árabe. No me hago ilusiones. No me imagino que exista o que pudiera ser creada entre nosotros y los árabes una armonía de intereses o que sea posible lograr una paz de este tipo. Y dedicó su vida a este diálogo con logros importantes. Otro ejemplo, Levinas, pensador que planteó la ética heterónoma como filosofía primera, propuso hacer el ejercicio aparentemente simple de leer la Declaración de los Derechos Humanos en segunda y en tercera persona. Así, tu derecho a la vida, su derecho al trabajo, su derecho a la vivienda, y así sucesivamente. Ahora, respecto de las paces. Hablar de paces en plural, desde esta misma perspectiva, implica que lo que para uno puede significar paz, para el otro pueda tener un significado muy distinto e incluso adverso. Proponerlo en plural es un buen signo, aunque no debe prestarse a relativismos que agudicen el conflicto al estilo mi paz no es tu paz, que es lo mismo que decir del otro lado no hay con quien hablar, o como se percibe una y otra vez en el uso del término diálogo en boca de tantos políticos, mi seguridad, aunque sea a costa de tu despojo y tu encierro, debería ser tu paz. Decir paces en plural es un buen signo, porque desde el inicio nos enseña que aquello que entendemos como paz deberá pasar un examen crítico heterónomo, en el que el reclamo del otro, palabra primera en el diálogo, como expusimos en el punto anterior, me incumbe y es mi responsabilidad. Tercer punto sobre las fronteras entre las personas, algunas que tienen formas de muros. Las fronteras son asuntos de los estados, aunque es claro que inciden en las personas que se ven afectadas por ellas. Una forma perversa de separar a las personas son los muros. Cabe preguntarse cómo dialogar a través de un muro, y los hay de muchos tipos. Hay muros que cayeron, como el de Berlín, pero antes de la tan mentada caída, en Marruecos fue levantado un muro muy particular, hecho de arena y conocido como el Muro de la Vergüenza. El rey Hassan II lo hizo construir entre 1980 y 1987 con el fin de asegurarse la ocupación del Sáhara Occidental. Aparentemente una muralla de arena suena como una duna, algo fácil de pasar. Sin embargo, a lo largo de 2.720 kilómetros, en sus zanjas, se esconden entre 5 y 10 millones de minas, además de 100.000 soldados apostados en bases, perros y un cerco. Para impedir el retorno, todo esto para impedir el retorno de 150.000 saharauis que se encuentran en el exilio y desde hace 40 años en él fundaron la República Árabe Saharaui Democrática. Una república en campamentos de refugiados, con la precariedad y la dignidad de una jaima, que es una carpa, espera la realización del referéndum decretado por la ONU en 1991 para levantar campamento, dejar de ser refugiados y volver a su territorio liberado. El mantenimiento de ese muro cuesta al gobierno de Marruecos 1 millón de euros diarios. Los saharauis de los territorios ocupados están sometidos a constantes violaciones a los derechos humanos, entre las que se destacan la privación de todo tipo de libertades, la tortura y la desaparición forzada. Ahora bien, para pensar el diálogo, los saharauis y sus representantes del Frente Polisario tienen claro que el problema es con el rey Mohamed VI y su aparato de Estado, pero no con el pueblo marroquí. Otro muro, el muro de Cisjordania, conocido como muro de la segregación racial o también de la vergüenza por unos y cerca de seguridad o barrera antiterrorista por otros, está hecho de toneladas de concreto, alambres de púas y torres de control. Para pasarlo de este a oeste, los palestinos tienen que hacer largas colas en puestos de control. La dilación a veces cuesta la vida de enfermos o embarazadas. No me ocuparé aquí de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los palestinos que tienen lugar tanto en los territorios ocupados como en el límite que la ONU acordó a Israel, conocido como Línea Verde. El muro, que fuera declarado ilegal por la ONU en 2003, llega a medir 8 metros de alto en algunos lugares, divide familias, en algunos casos las separa de sus plantaciones, cercenando su medio de vida. Su longitud duplica la Línea Verde porque rodea poblaciones ahorcándolas y pasa en medio de algunas de ellas. La construcción de cada kilómetro del muro cuesta, según lo que alcancé a leer, alrededor de 2 millones de euros.
Por otro lado, la Franja de Gaza también está cercada por subsuelo, tierra, cielo y mar. Ante tanta sofisticación, algunos jóvenes se la saltan del cerco, como se puede leer en los diarios. Pero la más efectiva de las barreras es el miedo de la población, que permite negarle rostro al otro, para usar el término levinasiano que alude al no matarás expresando por la frágil corporalidad humana, y así reducirlo a un peligro que atenta contra la vida propia. El miedo deshumaniza, es una barrera imperceptible y busca volverse hegemónico. La administración del miedo es una de las artes más perversas y son pocos los ciudadanos israelíes que logran saltar el cerco del miedo para imaginar la humanidad de los palestinos. En el horizonte hay un miedo de Estado, es el derecho al retorno, que nunca formó parte de las negociaciones de eso que la oficialidad llama diálogos de paz. Los dos casos mencionados hasta aquí, Sáhara Occidental, Marruecos y Palestina-Israel, tienen en común la construcción de muros que generan un flujo enorme del capital de la industria bélica y que se presentan como defensas fronterizas, pero se revelan como operaciones de anexión. En México también sabemos de muros fronterizos y también de anexiones. Conocemos el muro que se ubica en la frontera norte del país, construido por Estados Unidos y al que le han dedicado muchos estudios. Aquellos que huyen de sus tierras plagadas de muerte, que llamamos con el término aséptico de migrantes, como si fueran aves o mariposas que cambian de lugar según las estaciones, buscan burlarlo en un viaje infernal, que si logran sortear todos los peligros sobre rieles, si logran sortear esos peligros que les prodiga la bestia. Pero hay otros muros menos perceptibles que crean un tipo diferente de límites y fronteras entre las personas, aunque por su esencia todo muro está hecho para ser brincado. No me referiré a la cerca del racismo porque es omnipresente y también es motivo de muchos estudios, sino que quisiera llamar la atención sobre otra frontera entre personas. En México se fue montando una muralla tras la cual se ocultan las víctimas de desaparición forzada. Esta traza la frontera entre, por un lado, los que piensan que los desaparecidos algo habrán hecho o que hay que superar el dolor, sobre el caso Ayotzinapa, por ejemplo, y por el otro, las decenas de miles de familias rotas junto a aquellos que en número creciente las apoyan. Esta muralla tiene una parte bastante efectiva, es el famoso cerco mediático, que también, como todo cerco, en determinadas oportunidades es posible saltar, sobre todo ahora con las redes sociales cibernéticas. Los medios y los miedos. Hay una constante que impide el diálogo heterónomo, y es que se le tiene miedo a los que están en la situación más vulnerable e incluso de riesgo. Eso ocurre en pequeña escala, cuando uno se cruza la calle por no pasar al lado de un indigente, cuando voltea la mirada para no enterarse del dolor de los miles de familiares en búsqueda de sus desaparecidos o de países que ponen muros sofisticados, físicos y morales, contra personas hacinadas en campos de refugiados. La parte más tangible de este cerco son las fosas clandestinas. Cuando se descubrió la primera fosa, en donde aparecieron 30 cadáveres que no pertenecían a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, cayó un muro y se levantaron los otros desaparecidos de Iguala. Familias humildes y llenas de dolor hicieron caso a los rumores acerca de que en los cerros había gente enterrada. Fueron aprendiendo el oficio de antropólogos forenses autodidactas, inventando instrumentos y adquiriendo un saber empírico motivado exclusivamente por amor y dolor. Al cabo de poco más de un año y medio llevan exhumados cientos de cuerpos que habían sido escondidos en la tierra y van siendo reconocidos a desgano por las autoridades. Las últimas noticias nos llegan de Tetelcingo, Cuautla, Morelos. Se trata de fosas comunes que son responsabilidad directa del Estado. Allí la brecha de este muro se amplió. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos participa activamente en las exhumaciones y los medios empezaron a abrir el cerco. A los familiares en búsqueda de sus desaparecidos los motivan sentimientos encontrados. En la medida en que no aparece el familiar buscado, queda la esperanza de encontrarlo vivo. Por otro lado, el hecho de restituirle el cuerpo de un ser querido a otra familia les da la satisfacción de devolverles una paz que al muerto le permitirá descansar y a los deudos honrarlo en su memoria. Pero dije paz, diálogo para las paces. La palabra paz en este caso tiene sentidos opuestos de cada lado de la frontera. Para los familiares en búsqueda, las exhumaciones traen paz interior a las familias, pero las autoridades que dificultan tanto las búsquedas de los más de 26.000 desaparecidos quisieran que los dejen en paz. Para los familiares, sus muertos descansarán en paz, solo cuando tengan digna sepultura, pero el gobierno cree que solo silenciándolos obtendrá la paz social que le permitirá buscar la afluencia de capitales y turismo. Evidentemente estas paces antagónicas no son las dos auténticas. Una opera en el plano interhumano y la otra en el flujo del capital.
Inicié diciendo que para la heteronomía la posibilidad del diálogo residía en la escucha humilde de quien sabe que no conoce ni logrará comprender cabalmente al otro. Repensando estas fronteras entre las personas, marcadas por el Estado y también por los grandes capitales, aquí en el interior de México, desde la ética heterónoma, podemos decir que solo habrá diálogo cuando el capital claudique ante la vida humana. ¿Paces en plural? Sí. Habrá paz cuando los saharauis puedan regresar a sus tierras y volver a ver el mar. También llegará la paz cuando los palestinos puedan retornar a aquellas casas cuyas llaves siguen guardando, a cuidar sus olivos y juntos, en diálogos, en traducción, puedan inventar otras formas de vivir en paz. Por último, habrá paz en México cuando el gobierno deje de lado sus compromisos con el capital transnacional y se incline hacia el otro lado de esta siniestra frontera para prestar oídos al bronco rumor de la tierra, restituyendo cada hijo o cada cuerpo a su familia. En este rumor se escucha la profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37. Habrá paz cuando todos esos huesos se levanten. La buena nueva es que eso ya está ocurriendo. Gracias. Bueno, tratar de poner esto aquí así. Uy. ¿Se escucha? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora. Para mí, de verdad, es un honor haber podido escuchar esta presentación tan especial. Y aunque no lo parezca, tan a tono con lo que yo voy a hablar, aunque voy a hablar de temas completamente diferentes aparentemente, ¿no? Yo procedo del campo de las relaciones internacionales y cuando me piden que hable de la paz, y obviamente desde una perspectiva transdisciplinaria, la idea es justamente hacer esta conexión entre los temas internacionales y todo esto que se puede entender como las distintas paces y los distintos niveles a los cuales hay que entender esta concepción humana o esta condición social que se entiende como paz. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque en el mundo de donde yo vengo, en muchos otros también, pero principalmente en el mundo de donde yo vengo, la paz es entendida como ausencia de guerra. Cuando no hay guerra, hay paz. Los grandes textos que nosotros estudiábamos son... Perdón, voy a quitar este. Los grandes textos que nosotros estudiábamos eran la guerra y la paz, entendiendo los periodos donde no había guerra como los periodos de paz, ¿no? Los periodos entre guerras, así los llaman, como que la condición humana es naturalmente la guerra y lo que hay entre las guerras son los periodos de paz. Se llaman, no se llaman así, el Tratado de Paz de Versalles, entendiendo la paz como el periodo simplemente donde no hay guerra. Y pues esto ha venido cambiando en los últimos años. ¿Por qué? Porque el concepto de paz tiene que complejizarse. Guerra efectivamente es lo que no hay cuando hay paz. O violencia es lo que no hay cuando hay paz. Pero eso es lo que no hay. ¿Qué cosa es lo que sí hay cuando hay paz? Entonces, desde ahí tenemos que empezar nosotros como internacionalistas o bien como politólogos, sociólogos en general, a entender que hablar de paz significa hablar de lo que le constituye, hablar de los componentes, no de lo que no tiene. Estudiar la guerra, por lo tanto, no es estudiar la paz. Estudiar la guerra es estudiar la guerra. Y del mismo modo, estudiar el conflicto es estudiar el conflicto armado es el conflicto armado, estudiar la violencia, como sucede en nuestro país, es estudiar la violencia. Por cierto, hoy salió publicado el Índice Global de Paz, que ubica a México, una vez más, entre las 25 naciones menos pacíficas de todo el globo. Y uno diría, ¿por qué México no está en paz si México no está en guerra con ningún otro estado? Bueno, esencialmente sabemos las condiciones que tenemos, pero entonces tenemos que entender qué significa esta condición
que implica la falta de paz. Entonces entendamos, una cosa es violencia, guerra, conflicto armado, y otra cosa es paz o falta de paz. El Instituto para la Economía y la Paz, sumando una serie de autores y estudiosos de la materia, define dos tipos de paz: la paz negativa y la paz positiva. En la paz negativa se encuentra la ausencia de violencia y de miedo a la violencia. Y pongo énfasis en esto porque esa es otra de las áreas que yo personalmente trabajo mucho. Cuando hablamos de miedo a la violencia, estamos en una condición de falta de paz, aunque la violencia no esté presente. Podemos poner casos internacionales, como los que acaba de mencionar la doctora, y pensemos solamente en el caso del terrorismo. El terrorismo nos parece como el peor de los males del siglo. Y hablamos del terrorismo como el principal punto de la agenda. Constantemente me encuentro en congresos de seguridad internacional y esos temas, y pareciera que no hay otro tema del cual hablar. Todo el mundo habla de ISIS, de terrorismo, las amenazas, etcétera, etcétera. Y nada más les pongo esta cifra, ¿no? Entendamos. A causa de atentados terroristas mueren aproximadamente 32,000 personas al año, que no son pocas, son muchísimas. Cada persona que muere es una pérdida que no debería de ocurrir, y mucho más cuando estas son pérdidas inocentes. Sin embargo, en otro tipo de asesinatos también de personas inocentes, pero en otra clase de asesinatos que no son considerados terrorismos, como por ejemplo cuando un joven se pone a disparar a sus compañeros de clase en alguna universidad estadounidense o algo así, mueren 450,000 personas por año, aproximadamente 13 veces más que por atentados terroristas. Y sin embargo, se habla mucho más y está mucho más presente el tema del terrorismo en los medios de comunicación, esencialmente porque el terrorismo utiliza la violencia material para producir terror, para producir miedo. Y cuando nosotros sentimos miedo, nos sentimos vulnerables. Y cuando nos sentimos vulnerables, somos víctimas potenciales. Y en ese momento nada nos importa más que tratar de reducir eso que percibimos como la amenaza a nuestra seguridad personal propia, de nuestra sociedad o bien de nuestro país. Y esta es una situación, por supuesto, de falta de paz. Un caso adicional, hablando de México. Aquí se pueden reducir las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes, todo lo que ustedes quieran, pero basta que veamos un cuerpo, uno solo, colgado de un puente, uno. No necesitan ser 200 ni 500. Un cuerpo colgado de un puente en ese momento nos inunda una sensación de miedo, y también, como si fuese un acto terrorista, no es un acto terrorista como tal, de acuerdo con las clasificaciones internacionales. Sin embargo, eso nos llena de terror, y en los estudios que hemos efectuado, por ejemplo, tenemos tasas de estrés postraumático, o sea, la incidencia de estrés postraumático en nuestro país es alrededor del 30%. Evidentemente, lo que se corresponde con ser una de las 25 naciones menos pacíficas del globo. Es exactamente ahí es donde se manifiesta, en estas tasas donde la violencia empieza a dejar huella, y es muy complicado porque cuando la violencia deja huella, uno puede reducir la violencia material todo lo que se quiera, pero la violencia se queda ahí, y la huella que deja la violencia nos impide los procesos de sanación y reconciliación que requerimos como sociedad. ¿Correcto? Entonces, esa es la paz negativa. Ausencia de violencia, ausencia de miedo a la violencia. Y luego está la paz positiva. Y la paz positiva es definida por el Instituto para la Economía y la Paz, repito, haciendo una síntesis de distintos autores, como las actitudes, las instituciones y las estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. Repito, actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. Y ahí es donde el Instituto para la Economía y la Paz aporta lo que conoce como las 8 columnas o pilares de la paz. No puedo profundizar en cada una de ellas por falta de tiempo, pero se las leo solamente para tratar de entender a qué se refieren. Primero, un gobierno que funciona bien, es decir, un gobierno que realmente monopoliza el uso de la fuerza, mantiene el control del Estado de Derecho y es eficaz
y mantiene las funciones que debería mantener. Número 2, la distribución equitativa de los recursos. Efectivamente, a mayor desigualdad en una sociedad, mayor nivel de violencia. Está estudiadísimo, hay una correlación de aproximadamente 70%. Número 3, libre flujo de la información. Un poco nos hablaba la doctora acerca del cerco mediático. Efectivamente, cuando la información fluye libremente, la sociedad tiende a ser una sociedad más pacífica y viceversa. Número 3, un ambiente sólido para los negocios. Obviamente, en correspondencia con una distribución equitativa del ingreso, que ya mencioné en una columna anterior. Cuando las empresas y los negocios funcionan en un ambiente de distribución equitativa del ingreso, se considera que son sociedades más pacíficas. O bien, al revés, estudiar a las sociedades más pacíficas refleja este tipo de circunstancias y condiciones. Número 5, un alto nivel de capital humano. Aquí, más que hablar del capital material, estamos hablando del capital humano, donde se implica un alto nivel de educación en las personas y de valoración por el hecho de que las personas tengan cada vez mejor capacitación, mayores conocimientos y tengan mayor desarrollo humano en lo general. O sea, fíjense cómo se coordina, ¿no? Es distribución equitativa con los ingresos, un gobierno que funciona, empresas que funcionan, libre flujo de información, alto capital humano, aceptación de los derechos de otras personas. Y lo pongo así como en plural. Aquí es donde entra toda la temática de derechos humanos y derechos sociales y derechos económicos en general. Cuando las sociedades respetan los derechos de otras personas, tienden a ser más pacíficas. Y esto porque se ha estudiado mucho la correlación, por ejemplo, entre problemas religiosos y conflicto, porque muchos piensan que los problemas religiosos son los que originan el conflicto, y no es así. De acuerdo con la investigación, lo que origina el conflicto no es la religión, sino es la falta de respeto a los derechos religiosos de otras personas, y no es lo mismo, porque del mismo modo esas sociedades pueden faltar al respeto al derecho de diversidad sexual o al derecho de cualquier otra cosa, creencias políticas y demás. Claro, ambientes donde no se respeten los derechos de otras personas serán ambientes más conflictivos o que tenderán más hacia el conflicto. Bajos niveles de corrupción. A mayor corrupción, mayor violencia. Estudiadísimo. Un estudio reciente de 55 conflictos alrededor del globo. Vuelve a corroborar, estoy hablando del 2015, vuelve a corroborar lo que ya se ha estudiado continuamente. En otras palabras, si queremos reducir la violencia, tenemos que reducir la corrupción, punto. O bien, puesto de otra manera más positiva, reducir la corrupción significará una mejor y mayor construcción de paz en cualquier sociedad. Y, por supuesto, buenas relaciones con los vecinos o con los países vecinos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como todo esto a nivel paz social, paz internacional, paz negativa, paz positiva, y todavía, diría yo, agregaría un factor adicional que también trabajan muchos autores, la paz objetiva y la paz subjetiva. Por eso estamos hablando de paces, ¿no? Paz objetiva con toda esta serie de condiciones materiales que estoy hablando, y paz subjetiva, que tiene que ver con la libertad, el sentirse libres del miedo a la violencia. Entonces yo le diría a mis colegas internacionalistas, y se los digo continuamente, realmente un tratado de paz, pongamos el ejemplo, ¿no? Israel-Egipto, ¿consiste en esta serie de elementos? O bien el Tratado de Versalles consiste en haber profundizado esta serie de elementos, pues difícilmente. Son tratados de suspensión de la violencia, lo podríamos decir, o tratados de cese al fuego, o tratados de no guerra, si quieren llamarlos así, pero no necesariamente tratados de paz. Paz desde esta perspectiva muy transdisciplinaria, a nivel personal, a nivel social, a nivel internacional, tiene que ver con integración, tiene que ver con cohesión, colaboración. Por supuesto que donde hay un muro,
lo que estás haciendo es separar a las partes y generas una especie de paz disociativa. Pero lo que tendríamos que estar buscando es más bien una paz asociativa, que sería de mucho más largo plazo, porque si no se genera, entonces siempre se va a buscar cómo brincar el muro para agredir, y basta un incidente para generar miedo, y con eso el muro ya no sirvió de nada, y entonces se levanta este otro muro que decía la doctora, el muro del miedo, ¿no? Que es uno de los peores muros de nuestro tiempo. ¿Cómo entonces aterrizar esto a todos los niveles, desde las relaciones internacionales hasta el nivel personal? Pues obviamente supone trabajar en múltiples esferas de manera paralela y de manera simultánea, cada quien desde su trinchera. Pensar en las paces es pensar en todo esto, desde la paz de mi casa, la paz personal y la paz de mi casa, y cómo implementar verdaderamente situaciones de resolución de conflicto y técnicas de resolución de conflicto para mi casa, para las escuelas, para las situaciones en la ciudad, en el barrio donde vivo, hasta pensar mucho más a nivel país, cómo fomentar estas 8 columnas, cómo generar condiciones de mayor equidad, cómo generar condiciones de mayor respeto, profundizando en temas como diversidad, en temas como derechos humanos. No veo entonces esta paz como el mar en calma o la palomita con una hoja de olivo y tranquilidad. Probablemente la paz es mucho más un torbellino, pero un torbellino en el cual la diversidad, la pluralidad se mantiene en un respeto, con un intercambio, sacando provecho de lo que cada quien y cada parte de una sociedad o de un planeta tiene para dar. Así, a múltiples niveles, podemos entonces entrar en un diálogo para las paces entre las personas, entre las disciplinas, que es un poco lo que estamos tratando de hacer en este momento, y entre nuestras muy distintas sociedades. Muchas gracias. Está complicado esto. Muchísimas gracias, Silvana. Mauricio, tenemos tiempo para unas preguntitas. Parece que no. Hola, muy buenos días. ¿Días o tardes? La verdad ya perdí el tiempo. El tiempo aquí no es una determinante, ¿verdad? Mi nombre es Diana Guadarrama Navidad, y soy estudiante de la multiversidad. Me preocupa todo el tema que estuvieron ahorita versando, que es algo bien complejo. Y que sobre todo es de momento algo que estamos viviendo y que no se le ha dado el empuje y la importancia en el entorno educativo, debido a que vivimos constantes momentos de agresión, agresiones en las aulas, que es un fenómeno como un grito, como un secreto a voces que vivimos los docentes. Vivimos un secreto a voces porque es constantemente agresiones en el aula, ya sea contextual por los diferentes sistemas en los que se desenvuelven, los diferentes subsistemas que ahí intervenimos, docentes, alumnos, y la relación con el mismo, la misma estructura ambiental, y no ambiente nada más, sino social, las relaciones interpersonales. ¿Cómo empezar a disminuir esos índices de agresiones? Porque empezamos como agresiones y que no son de momento
no son resueltas en la institución y se vuelven violencia, que eso es lo peligroso. Entonces, ¿cómo empezar en la educación? ¿Cómo hacerlo desde las aulas? Esa es mi pregunta. Vamos contestando uno a uno. Bueno, ojalá yo tuviera una respuesta para esto. Pero sí, por supuesto que no se escucha. No podría de ninguna manera dar una respuesta que te satisfaga, pero sí pensar juntos. A mí me parece que uno de los principales canales por los que estas reflexiones éticas me interesan, los de la heteronomía y los del dialogismo, tienen su lugar en la educación, ¿sí? Eso es fundamental. El hecho de pensar, o sea, para agredir al otro, uno ve en el otro una cosa. Cuando Levinas dice que en el rostro del otro lo que significa es no matarás, lo que está diciendo es que no se puede suprimir algo que nos excede, ¿sí? Entender que la otra persona no es un objeto. Podemos odiar algo en esa persona, seguro. Hay un montón de personas que tienen cosas. Los seres más delenables de la historia tienen siempre algún aspecto humano por el que no serían suprimibles, ¿sí? Aunque a veces nos cueste pensarlo, ¿no? Pero por un lado eso, por otro lado hay ejercicios. El otro día anduvo dando vueltas por las redes sociales un ejercicio que se estuvo haciendo en Europa con inmigrantes que ponen 4 minutos a mirarse a los ojos, ¿sí? A un local y a un inmigrante. Y ahí, al verse a los ojos, ¿sí?, uno de golpe se da cuenta que hay que poder sostener la mirada 4 minutos frente al otro y poder seguir viéndolo como una cosa que me molesta y que me está amenazando y atacando. Uno empieza a ver la humanidad del otro, y la humanidad del otro es mi vulnerabilidad. Ahora, nosotros educamos en general con una idea de que el saber es poder, con que hay que empoderarse, entendemos el poder llanamente como dominio, ¿sí? Hablamos de dominar saberes, por ejemplo, ¿sí? Hasta eso llegamos. Y bueno, hay toda una cuestión que no es... El lenguaje no es un instrumento, en el lenguaje nosotros nos hacemos y vivimos y perpetramos y también creamos en el lenguaje. Y entonces, bueno, me parece que es importante justamente en la educación, que no responsabilizo solamente a las escuelas, ¿no? Pero donde en las escuelas tenemos que inventar maneras de empezar a escuchar, porque tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿sí? Entonces, recibir al otro escuchándolo y dejando que su palabra sea primera, aprendiendo a poder vernosla con nuestra propia vulnerabilidad, porque lo que desde el yo pienso, luego soy rey, como dice Julia Butella en un libro que acaba de salir, parecería ser que esa autoafirmación tiene que ver con una negación de esa vulnerabilidad que nos molesta desde el enigma de la esfinge, ¿no? Hablamos de la vulnerabilidad del ser humano, ¿sí? No hay ser humano que pueda sobrevivir sin que otro se haya ocupado de él, ¿sí? Sea una loba, sea un centauro o otro ser humano, como nos pasa a todos nosotros. Entonces, el tema es esa negación de la propia vulnerabilidad, que cuando se vuelve cultura, entonces nosotros hacemos una cosa que, me va a perdonar si le llamo la guerra preventiva cotidiana nuestra, de todos los días, ¿no? Como esa persona vulnerable, que se ve que no tiene fuerza para nada, es una amenaza terrible, y por todo lo que me podría llegar a hacer esa persona, entonces yo voy a perpetrar todo eso que él podría hacerme, se lo voy a hacer yo primero. Y eso, bueno, lamentablemente nosotros lo reproducimos en mayor o menor escala y bueno, es mucho trabajo, pero hay que hacerlo, es urgente. Perdón. Yo solo compartiría un par de consejos en este sentido. Yo doy un curso que se llama Negociaciones Internacionales desde
una perspectiva de construcción de paz y tiene un enfoque internacional, pero el tipo de ejercicios que desarrollamos incorporé una cosa que se conoce como el gimnasio mental, que no son otra cosa más que ejercicios. Una serie de ejercicios donde los estudiantes tenemos que dedicar 10 y 15 minutos diarios como si fuera un ejercicio, nada más que es un ejercicio mental donde lo que hacemos es asegurarnos de ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Entonces se les pide empatía y ese tipo de cosas. Se les pide, por ejemplo, replantear un típico ejercicio es: preséntanos un problema tuyo, un problema que te parece completamente irresoluble. Ahora salte del problema y replantéalo de una manera completamente distinta. O, por ejemplo, el ejercicio de viste 6 sombreros distintos. 6 sombreros distintos es ver un conflicto desde 6 sitios diferentes, que no sean el tuyo, obviamente, ¿no? Entonces, se ponen a reflexionar, bueno, mi papá pues tiene su punto de vista porque esto, y mi mamá tiene su punto de vista porque esto. Entonces, simplemente son ejercicios que hay muchísimos y que se pueden encontrar en línea. Tienen que ver con resolución de conflictos, sí, esencialmente coincido, y yo todavía me iría atrás, o sea, está primero en la casa, luego en las aulas y las escuelas, luego a nivel comunidad, barrio, colectividad, luego a nivel ciudad, luego a nivel país, o sea, así como subiendo en escalas, porque muchas veces los conflictos empiezan en casa y no sabemos como padres de familia cómo utilizar estrategias más adecuadas para evitar que la casa sea la primera puerta de la guerra, ¿no? ¿Ok? Sí, acá. Buenas tardes, Diego Rojas desde Bogotá. Ustedes bien lo saben, estamos en pleno proceso de paz en Colombia. Quiero ponerles 3 ejemplos para tratar de ponernos esos 3 sombreros. El primero de ellos, voy a hablar en primera persona, soy un comerciante medianamente próspero de mi pueblo, tengo un negocio, se me acerca un actor armado y me pide que me presente como candidato a la alcaldía de mi pueblo con el objeto de redireccionar los recursos que desde el Estado se le entregan al pueblo para financiar el frente en medio de la guerra, ¿sí? Es decir, usar recursos del Estado para financiar mi guerra en contra del Estado. Producto de ello, me niego y empieza la persecución, soy desplazado por la violencia, matan a una serie de personas en mi entorno que me obligan definitivamente a abandonar todo y llego a un lugar donde se reproduce la violencia nuevamente en menor escala, pero con unas condiciones de pobreza para mí, porque tuve que dejar todo de lado y se me pide que encuentre en el otro que me desplazó humanidad. Segundo ejemplo, soy un padre de familia, una madre de familia, generalmente cabeza de familia, madre cabeza de familia, tengo un hijo que por falta de oportunidades acude a la calle y se convierte o en drogadicto o se convierte en distribuidor de sustancias psicoactivas. Mi hijo, como se convierte en un problema para la sociedad, se le tiene por una materia de desecho y se convierte en un falso positivo, ¿sí? Entonces lo secuestran engañándolo, lo trasladan a otra región del país, lo matan, le plantan unas armas y unas botas que hasta mal puestas quedan y lo presentan como un resultado del conflicto interno en el país. Otro ejemplo, vivo en un pueblo relativamente apartado del casco de los centros o de las ciudades principales. No estoy de acuerdo ni con un bando ni con el otro. Sin embargo, alguien dice, en ese pueblo lo que viven es guerrilleros. Vamos, señálenos quiénes son los guerrilleros. Y una persona, bien sea por miedo o porque realmente tiene algún problema con otro, empieza a señalar casa por casa personas que supuestamente son guerrilleros. Y este grupo paramilitar, en su toma de 4 días a este pueblo, El Salado, mata a un montón de gente en donde suceden un montón de cosas que describirlas da hasta vergüenza. Acabo de ponerles 3 ejemplos
en un mismo territorio, de 3 cosas que han sucedido en nuestro país, con distintos actores: el Estado, desde el ejército, los paramilitares, como una fuerza de los políticos, y la guerrilla, ya no sé ni cómo describirla realmente. ¿Cómo hablo yo de paz en Colombia con este escenario que me parece doloroso? Sí, yo podría compartirte lo siguiente. Primero que nada, me tocó, y justo que lo menciones, estar en un seminario y ser ponente, así como ahora, en un seminario con la Policía Colombiana en el mes de septiembre, donde teníamos una audiencia más o menos similar de la policía en Colombia, que es una policía, para quienes no sepan, militar. Y creo que el primer paso era ese tipo de espacios en donde varios de nosotros dialogábamos, conversábamos y tocábamos este tipo de temas, y empezábamos a poner a la paz como una especie de objeto de estudio y, claro, objeto de discusión. Entonces, créeme que soy enormemente empático con lo que estás diciendo, porque además lo he escuchado desde toda la vida que he estudiado estos temas. Colombia ha sido uno de los casos que más hemos estudiado aquí en México, y lamentablemente pues la situación en México no es, desgraciadamente, bueno, lo sabemos. O sea, lamentablemente ahí nos vamos dando nuestros empujoncitos, ¿no? Entonces, tratar de resolver este tipo de situaciones que nos llevó décadas crear, en el corto plazo es, sin lugar a dudas, imposible. Si nos tomó décadas llegar a donde estamos, seguramente nos tomaría décadas salir de ellas, siempre y cuando durante esas décadas siguiésemos el camino correcto o los caminos correctos. Por lo tanto, pensar en este instante en una solución o en una serie de soluciones de corto plazo es imposible. Eso no evade la responsabilidad de empezar con los primeros pasos. Entonces, lo mismo que cuando me preguntan acerca de México, pues las propuestas, tienen que haber propuestas de corto plazo, tienen que haber propuestas de mediano plazo y tienen que haber propuestas de largo plazo. Allá en el largo plazo, por supuesto que están toda la construcción de las columnas de las que yo hablé, y sin lugar a dudas, si no logramos ese largo plazo, el corto plazo y el mediano plazo se nos van a atorar a todos en el camino. Pero definitivamente tenemos que crear sociedades más igualitarias. Uno de los discursos que dio el general Naranjo, que me pareció espectacular en términos de por lo menos el entendimiento que presentó en ese momento acerca de la situación, tenía que ver, por ejemplo, con la integración de las regiones y las ciudades, y con el reconocimiento de que en Colombia ha habido un enorme foco en lo que pasa en las ciudades, y dejamos, decía, abandonadas a todas las regiones, a todo el interior del país, lo que en México llamaríamos la provincia, ¿no? Esa falta de integración tiene que resolverse en el largo plazo, al igual que toda la serie de factores que mencioné. Pero eso no evade la realidad de que tenemos que tomar pasos concretos en el corto plazo para tratar de empezar efectivamente a reducir los niveles de violencia, empezar a generar espacios de diálogo inmediato para tratar de ir paulatinamente integrando a esos sectores de la sociedad, sin dejar de pensar, repito, en el mediano y en el largo plazo. Hay que entender que si uno se pone metas demasiado elevadas para el corto plazo, lo que termina pasando es que nos estamos frustrando. Un extraordinario artículo de Mauricio Merino del CIDE en tiempos recientes tiene que ver con la corrupción en México. Y aquí les aporto lo del Instituto para la Economía y la Paz. Y dice el instituto, no tienes que reducir la corrupción a 0. Si en este momento estamos en un nivel de 99, basta que reduzcamos 2 o 3 puntos, inmediatamente empezamos a ver resultados. Es real. O sea, si en México tenemos un índice de impunidad de alrededor de 98%, o sea,
98% de probabilidades de que cometas un delito y no sea castigado, basta con que reduzcamos unos cuantos puntos y empezar a ver resultados positivos. Y un poco a eso tendríamos que tirar en el corto plazo y empezar a mejorar determinadas condiciones en el corto plazo, sin dejar de pensar en qué vamos a hacer de aquí a 5 años, 6 años, 7 años, y luego, ¿qué vamos a hacer de aquí a 20 años, 25 años, 30 años? O sea, teniendo todos los niveles y claro, en todas las áreas de la sociedad. Un trabajo complejo, pero así de complejos son los conflictos que fuimos creando a lo largo de décadas. Bueno, una cosita nada más que tal vez no se entendió. El pensamiento heterónomo parte de una asimetría. De ninguna manera se le exige al desplazado que reconozca la humanidad de aquel que lo desplazó. Se trata justamente de lo contrario. Se trata de que, y eso es una base del pensamiento de Levinas, esa prelación del otro me obliga a nunca situarme a mí en el lugar del otro. ¿Sí? O sea, jamás voy a ir yo reclamando para mí. ¿Sí? Siempre es el otro primero. Y en este caso, el desplazado, la víctima, el falso positivo, es el otro. ¿Sí? Espero que... Yo no hablo en términos prácticos como él, porque lo mío es la filosofía, pero la filosofía ayuda a pensar. Muchas gracias, doctores. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Nos podemos quedar charlando con los doctores a posteriori. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad Mundo Real Edgar Morán entregan las siguientes constancias al doctor Mauricio Mechulán y a la doctora Silvana Rabinovich por haber participado en nuestro congreso. Muchas gracias. Estando mejor.